Volver a una vida habitual en un nuevo mundo, dijo el presidente, y de manera escalonada se irán abriendo actividades o volviendo a las libertades, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. La puesta en escena del anuncio se diferenció de las demás por varias cosas. En primer lugar, Larreta y Kicillof usaron barbijo, mientras no hablaban, al menos. Todo un gesto para esta instancia principalmente, en la que se apela a la responsabilidad social. En segundo lugar, participaron los gobernadores de Chaco y Jujuy y la gobernadora de Río Negro. Si bien son provincias que tuvieron situaciones complicadas desde el primer momento como Chaco, o bien rebrotes como en Jujuy, no puede dejar de decirse que son gobernadores de distintos partidos políticos y que estaban elogiándose los unos a los otros. Está claro que la gestión de la pandemia está, pero me pregunto una vez más acerca de cuál es el plan pospandemia, cuál es la estrategia para los problemas que nos deja el coronavirus. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca a la Noche en un día esperado por todos los argentinos para ver cómo continúan las medidas en esta cuarentena. Ya lo veníamos anticipando durante toda esta semana. Las autoridades empiezan a tener en cuenta otros factores como lo económico, el hastío de la población y esta necesidad que hoy marcaba Horacio Rodríguez Larreta también en el anuncio, ¿no? Hay que convivir, hay que aprender a convivir con el virus. Bueno, eso de la mano de una vuelta a una nueva normalidad de forma gradual, escalonada y siempre teniendo en cuenta los protocolos necesarios para estar en este nuevo mundo y este nuevo desafío que nos propone la pandemia. En principio, por supuesto, lo que siempre se pide, el alcohol en gel, el lavado de manos y la distancia social, pero ahora también aplicada a cada una de las actividades que se realicen con los diferentes protocolos. Por eso los anunciantes, bueno, más o menos, los gobernadores, acá me dice que sí, Nicolás, los gobernadores y el presidente constantemente lo que nos invitaban a toda la ciudadanía es a tener responsabilidad en algún punto. Vamos a ver con mis compañeros cómo vieron cada uno de este anuncio en una puesta en escena bastante especial. Si hacemos de cuenta que el presidente es Giselle, ustedes dos tendrían que tener barbijo por primera vez en más de 100 días aproximadamente. Dios no lo permita. Yo bigotes. Bueno, entre tantas cosas. Dios Sí. no lo permita. Perdón. No, bueno, pero me pareció una invitación a la ciudadanía a decir, bueno, nos lo sacamos para hablar, ¿no? Sí. De hecho, también estaban con barbijo Sí. los Aparte, gobernadores que estaban en y videoconferencia. había una distancia prudente, era llamativa por ahí esas figuras de atrás que parecían de seguridad privada de edificio Sí, de eso Avenida sí, Libertador. es... Pero bueno, estaban participando, son las nuevas tecnologías. Sí es cierto que fue demasiado largo el anuncio, Sí. Fue demasiado largo. La presentación que me pareció más improvisada de todas fue la de Morales, que estaba con unas impresiones que no se entendían Bueno, nada. no, y Capitanich decía, también mostró sus impresiones a la Capitanich cámara. mostró sus impresiones a la Filminas cámara. en papel, digamos. Sí, era un poco El titular de Facundo Zonati, por favor. Ojo, si la reunión hubiera sido presencial, esos papeles hubieran estado, Claro. y se hubieran mostrado. Claro. ¿Sí? Entonces por ahí lo que faltó es que si vamos a hacerlo televisivo, o vamos a hacer un show sobre esto, adaptémoslo al show. Ahora, lo cierto es que era una reunión de políticos. Una reunión de políticos que fue televisada. Y las reuniones de políticos, lamentablemente, son así de aburridas, en las cuales la solución ya la tienen antes de la reunión y se reúnen para decir sí, listo, nos vamos. Porque todo eso ya está solucionado Es interesante de el punto antes. que está dando Lo digo por acá experiencia. Nicolás, porque él habla de un anuncio televisivo, y es real, es un anuncio oficial televisivo, pero no fue cadena nacional. No fue una información que se va a distribuir, que No se fue- distribuya a todos los argentinos. perdón, no Todos fue los canales igual tenían un rating de más No de fue 40 cadena- puntos entre todos. No fue cadena nacional oficial, no hizo falta. Claro. La estaban televisando todos. Honestamente, para mí, después de los primeros anuncios, llegó un momento que, claro, ¿viste? El porteño dice, ya está, ya anunciaron lo de Buenos Aires, bueno, ¿qué me importa Río Negro si no voy a poder ir hasta dentro de un año?
Entonces, ahí había cierta rotación y los periodistas nos tuvimos que comer toda la... ¿Qué pasa en Caimancito, Jujuy, por ejemplo? Bueno, pero a mí Claro. me resulta interesante. Me resultó también un anuncio un poco más federal, algo que veníamos pidiendo hace Obviamente. Sí, bastante. estuvo muy bien. Eso es rescatable. Y conocimos algunos rostros, por ejemplo, ver la cara de la gobernadora de Río Negro no es poca cosa, porque recordemos que son autoridades que asumieron en diciembre toda la crisis política y económica de enero y después empezó la pandemia y son autoridades que no sabíamos ni el tono de voz que tenían. Bueno, y hoy también tuvimos la respuesta a algo que planteaba Gisela anoche, que no se sabía si había conferencia de prensa, si iba a ser grabado, si no y demás. Sí, 2 preguntas igual hubo, pero importantes, ¿no? Bueno, Federico Mayol de Infobae, que hizo Sí. una pregunta bastante importante a nivel político, le preguntó sobre las internas. Sí, un poquito sí. ahora después las Estuvo vamos a picante. repasar. Dale. Y, Pero y otras más. y sobre el tema de Mercado Libre y Moyano. Lo que decía Nico del tema que fue demasiado extensa, sí, porque sabes que los comunicadores, los expertos en comunicación decían que hay que ser más precisos y más concretos para comunicar el riesgo. Si vos tenés que comunicar y concientizar a la gente, no puedes aburrirla. Y me pareció que en eso, seguramente les pondrían a muchos un 0. No ayudaron los gobernadores. Claro, exactamente. Hubo Pero, y novedades. después te como- tildan de no federal. Claro. No, sí, bueno, sí. obviamente, pero bueno. La novedad, básicamente esto fue una decisión política, ¿no? Más que sanitaria, porque si nosotros vemos en relación a otros anuncios, se abre la cuarentena en uno de los peores días, con 4.518 casos, 3.002 en la provincia de Buenos Aires, que rompió su propio récord, y sin embargo estaban todos de acuerdo, ¿no? Y en tomar la decisión política de abrir. ¿Por qué? Básicamente, además de lo que vos decías del agobio económico, social, de una economía paralizada durante 4 meses. Hubo una frase con respecto a eso, ¿no? No hay margen. No hay decían. margen. No hay margen. A mí me llamó la pero atención. ¿sabés también que vieron los números de la cuarentena supuestamente estricta que se inició el 1 de julio? Y el propio presidente lo dijo, la ocupación de las camas de terapia intensiva pasaron del 56 al 64%, con la cuarentena estricta, que se suponía que eso no tenía que pasar. Y la circulación del transporte público... Eso lo comentaba ayer el doctor Farina, ¿no? Claro. Acá. Y la circulación del transporte público desde el 1 de julio aumentó un 30%. O sea, la gente que viaja en el transporte público, no hablemos los autos, que fue de 680.000 y ayer fue 30% más. Otro Con lo punto cual más, el transporte público. Claro. Hagamos un ítem ahí, subrayarlo. El transporte público que insiste nuevamente que no se habilite para tareas que no sean esenciales. ¿Por qué? Porque si se va a abrir los comercios, muchos de los comercios de la capital, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, tienen empleados en la provincia. En la provincia, exacto. Ahí, ¿qué habría que hacer? Garantizar el transporte privado, particular de cada uno. Claro, cada comerciante tiene que financiarle el traslado a ese empleado que vive fuera de la capital ¿Para qué federal. tenemos transporte público? Pero, bueno, justamente el transporte público está solo para esenciales y solo sentados. Y en el caso de los trenes incluso hay que reservar cada asiento. Está bien, pero la pregunta, yo te hago la siguiente pregunta. Yo tengo una peluquería y mi única asistente vive en Lomas del Mirador. No me acuerdo para ponerle Claro, y un remis después todos de- los días. Si para algo existe el transporte público. Y además después de 4 meses donde Pero esa en eso, peluquería no tuvo ventas. cada vez que se Entonces, sentaban a discutir antes de los anuncios, Gise decía, el transporte público es algo que no quieren aflojar. ¿No es así? Sí, no lo quieren aflojar porque es el foco de contagio, básicamente. Igual, Pero, lo que digo es que vieron hace poco cómo mostraron los trenes, cómo estaban viajando. Sí, Evidentemente, no, obviamente. si va a seguir, tienen que ajustar los controles porque creció la gente que transportó, se supone que con menos permisos. Yo quiero Entonces, agregar- van a tener que controlar agregar eso. 2 cosas más. Primero, cualquiera que quiera experimentarlo en los permisos de circulación de COVID puede cargar cualquier tipo de información que se lo dan igual el permiso. Entonces, no están controlando. Son por Bueno, 24 el horas. control los es tenés. algo que ha fallado. No están te diría que controlando prácticamente los desde el permisos. inicio. Entonces pretendían bajar de 3 millones a 700.000 y bajaron de 3 millones a 2.700.000. O sea, cualquiera sacaba el permiso. Pero la número 2 es que finalizado el anuncio, cualquiera de nosotros, yo salía a la calle finalizado el anuncio y parecía como que se levantó la cuarentena. Pero Estaba llena, pero llena la calle a Nicolás, diferencia de intentaron ayer. ahora darle un marco también a todo, ¿no? Porque sucedía también con un montón de negocios que tenían que estar cerrados y tenían solo la persiana baja y Exacto. seguían trabajando. Sí, Facu, vos querías decir algo. No, y rescatar que me parece que después de este anuncio y sobre todo a partir del día lunes, triunfó finalmente lo que es la responsabilidad individual. Ahora sí realmente vamos a ser
más responsables todos los que tengamos que salir, porque se va a ir flexibilizando día a día. Rodríguez Larreta por la tarde dio una conferencia de prensa también y habilitó, o por lo menos anunció, todo lo que van a ser una catarata de Y habilitaciones. habló o de la flexibilizaciones. libertad, nada más parece esto, Sí, ¿viste? sí, Habló de la sí, libertad, sí. Rodríguez Larreta, No, un detalle ahí es de interesante el concepto que está Un cambio de dando look. Gise, ¿no? Sí. Es una persona que dijo, bueno, en el mundo, en todas partes del mundo se coartaron las libertades, acá vamos a intentar de ir abriéndolas un poco más, de volver a adquirirlas en algún punto. Pero la foto hoy no solamente se dio con Horacio Rodríguez Larreta, que no es precisamente un líder político afín al Frente de Todos, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en videoconferencia la gobernadora de Río Negro, que prácticamente no está signada por la polarización económica de la polarización política de nuestro país. Estaba también Gerardo Morales por parte de Jujuy, que es un político de Juntos por el Cambio, y a la vez Jorge Capitanich de Chaco, a quien el presidente presentó como un amigo, como un colega y demás. Entonces había también una muestra política desde ese punto en gestión de la pandemia. No sé si el gobierno nacional está enfocado a la gestión política, pero la gestión de la pandemia la muestra con una apertura, o al menos así la quiso mostrar en el anuncio de hoy, que va a través de todos los arcos ideológicos. Vamos a analizar todo esto con Pacho Donel, que es historiador. Pacho, buenas noches. ¿Cómo estás, Diana querida? ¿Cómo estás? Bueno, preocupado, complicado con todo esto, pero entendiendo que lo que está pasando de esta apertura en la Argentina y en todo el mundo es que vamos a tener que aprender a convivir Claro. con esta pandemia. Y que lo que aparece es como que hay como un derecho a elegir contagiarte con tal de vivir. Es decir, se ha aprendido algunas cosas. Los jóvenes en general salen bastante indemnes. Los que la pasamos muy mal somos las Los viejas mayores. y los viejos. Claro. Es decir, que yo creo que más que indisciplina, lo que aparece es como que muchos han decidido correr el riesgo de contagiarse con tal de hacer una vida lo más normal posible, apostando a que después de todo es una enfermedad que no es grave para ciertas edades. Claro, hay excepciones y que al mismo tiempo tiene una letalidad baja para ciertas edades. O sea que me parece que eso es algo que está pasando. En el inicio, hoy el presidente de la Nación, con toda la puesta en escena que veníamos planteando, incluso hablaba de eso, ¿no? Decía que, bueno, que todos pueden llegar a salir, de volver a una vida más o menos habitual dentro de lo que el mundo nuevo nos permite, y que los mayores de 60 se queden en las casas. Y decidió constantemente remarcar que todas las autoridades de nuestro país estaban de acuerdo con las medidas que se estaban tomando desde el Poder Ejecutivo. ¿Tenemos algún rastreo histórico en el que se haya llevado pautas o políticas y decisiones por parte del Estado en conjunto con gobernadores, ya sea el arco político al que pertenezcan? Bueno, yo creo que lo que podemos referirnos es a cuáles han sido situaciones proteccionistas, o sea, intervención muy activa y muy vigorosa del Estado. Y podemos retraernos a momentos históricos bastante pretéritos, ya que este es el año de Belgrano, podríamos recordar a Belgrano. Belgrano, cuando él era secretario del consulado en el Río de la Plata, abogaba por el comercio libre, pero que era una forma de siderar el poder del virrey, o sea, porque de alguna manera la colonia estaba obligada al monopolio, al comercio monopólico con la metrópoli, que era España, o sea que abogar por el comercio libre, por eso es que Moreno escribe con su colaboración la representación de los hacendados, es, bueno, de alguna manera cuestionar el rol del Estado. Cuando se produce Mayo, entonces ahí cambia totalmente. Belgrano entiende que el Estado tiene que ser un Estado fuerte para poder financiar la campaña libertadora, para poder pensar un país, para poder pensar un desarrollo. Y fíjate vos que también dentro del ámbito histórico, para ser breve, tenemos el mismo caso en San Martín.
San Martín cuando está en Cuyo y tiene que hacer esa epopeya, que yo no sé si no es más o menos que la epopeya del cruce de los Andes, que es organizar el ejército de los Andes en un ámbito verdaderamente muy pobre, muy alejado, muy aislado como es Cuyo. Tiene que poner en marcha una serie de acciones muy estatistas, ¿no? De incautaciones, de exigencia de sacrificios a los cuyanos, a la gente, etcétera, para montar un ejército que realmente tenía una enorme cantidad de animales, había que dotarlos de armas, de abrigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después ya más recientemente un ejemplo muy claro del intervencionismo de Estado es el peronismo, ¿cierto? Perón fue el paradigma de la intervención del Estado con toda la colaboración de los gobernadores. Sobre todo, por ejemplo, un ejemplo fue el Instituto Argentino Lo que pasa, de Pacho, es que vos Promoción hablás de la Integral. importancia de esta intervención del Estado, pero bueno, hay que Claro. gobernar con diferencias como se estaban dando en el día de hoy en una gestión de la pandemia. Me resulta igual muy peculiar que para que tengamos que buscar antecedentes a cómo tomar decisiones en conjunto, nos vamos a Belgrano y a San Martín, que los mencionan todos los políticos en campaña, a nuestros próceres, pero después no tenemos lo inmediato a nadie a quien recurrir, como ejemplo. No, bueno, pero en lo más próximo te diría indudablemente el peronismo fue un gobierno muy intervencionista, ¿no? Por ejemplo, si recordamos el Instituto Argentino de Promoción Integral, que lo que hacía era comprar toda la producción triguera, que era no había soja entonces, a un precio que era rentable para los cultivadores, y después se encargaba de venderlo en el mercado exterior. Porque el tema era la promoción de la industria, o sea, Perón llega al gobierno cuando la industria ha estado saboteado por los productores agrícolas ganaderos que no querían saber nada con industrialización. No sé si es el mejor ejemplo, pero creo que es un ejemplo de alguna manera de intervención vigorosa del Estado, como está sucediendo en este momento, en que realmente el presidente tiene que tomar medidas, como vos decís, acompañado por todos los gobernadores, porque si no, no funciona. Sí. Ante una situación tan crítica, ¿no es cierto?, como es esta, ¿no? Pacho, esta pregunta se la hago en su doble rol de historiador y médico psiquiatra. A lo largo de la historia argentina, la mayoría de los presidentes que han asumido democráticamente sabían con qué se encontraban, sabían a qué se enfrentaban. Alfonsín en el 83 sabía que tenía que hacer una transición de dictadura a democracia. Menem en el 89 sabía que no había $1 en el Banco Central. Y así miles de ejemplos. ¿Cómo puede afectar a la toma de decisiones de un presidente que asume, suponiendo que su problema va a ser la economía, la gestión de la pobreza, y de golpe le estalla una pandemia que nadie vio venir? Y por supuesto, muy profundamente, muy grave, ¿no es cierto? Cambia toda la visión. O sea, podríamos decir que si sale bien de esto, será algo bueno para el presidente. Ahora, si la cosa no sale tan bien, será malo, pero verdaderamente creo que no estaba, él tampoco estaba listo para esto, ¿no? Y tampoco listo estamos todos, que creo que algo que no se tiene en cuenta, o se tiene poco en cuenta, se habla de los problemas económicos, bueno, pero son los daños psicológicos, ¿no es cierto? Esta pandemia es verdaderamente un trauma, o sea, los daños psicológicos son muy importantes y las consecuencias las vamos a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Y las vamos a ver en toda la población, porque yo sé que a vos te gusta investigar mucho en la población de los más chicos, ¿no? Los niños y el futuro que les espera. ¿O crees que esto en realidad no tiene edad? No, a toda la población, a toda la población. Creo que estamos viviendo una etapa de depresión, de angustia. El que no tiene depresión, angustia, ansiedad, digamos, tener esas es lo normal. Tristeza, ahora... El importante es poder controlar eso, que no se vuelva un desborde, que no se transforme en comer demasiado, en beber demasiado, en consumir drogas, en fin, todo aquello que de alguna manera acentúa los síntomas, ¿no? O sea que en ese sentido yo diría que hay que tener la decisión de hacer las consultas
aunque sean a distancia, lo que sea, pero tener en cuenta que realmente ¿La perdimos? Bueno, ahora vamos a tratar de conectar nuevamente con Pacho Me encanta O'Donnell tener para una ir viendo. tener una Chicos. persona que entiende de política, de historia y además es psiquiatra. O sea, es el combo perfecto para No, una y entrevista. es lo que veníamos planteando, ¿no? Esto tiene costo para todos. Es imposible que no tenga costo para algunos. También en la situación psíquica de cada una de las personas, pero en la económica también. Nos tenemos que, y en la política, nos tenemos que llevar a Belgrano y a San Martín para tratar de ver cómo se gestionó. Y a la hora de mencionar a Perón, solo habló de un Estado presente, no habló de un Estado presente gobernando con las distintas Hay líneas. un antecedente muy importante en la historia argentina que fue cuando a Sarmiento, en la presidencia de Sarmiento, estalla la fiebre amarilla y fue un caos que reconfiguró la geografía de la ciudad de Buenos Aires. San Telmo fue abandonado, se mudaron todos a las casas de verano que quedaban en lo que hoy es la Recoleta. El cementerio de la Recoleta no daba abasto, se tuvo que expropiar la chacrita de los Colegiales, hoy son dos barrios, Chacarita y Colegiales, para crear el cementerio de la Chacarita porque no había dónde meter los cuerpos, y Sarmiento tuvo que lidiar después con la crisis económica que recién pudo resolver Pellegrini años después. O sea, hemos hablado acá en fue los muy especiales del difícil. programa sobre los cambios estructurales, culturales que toda pandemia reconfigura en todas las sociedades. Sí, económicamente también va a traer cola, digamos, porque esto recién empieza, eso que recalcamos desde el inicio. Obviamente la pandemia sanitaria nos sigue afectando, estamos en los picos de contagios, pero lo económico recién empieza y va a tener consecuencias también, no solamente en lo económico, sino se traslada a lo político también. ¿Qué pasa con los gobiernos cuando tienen que lidiar con justamente un déficit enorme estructural en un montón de áreas? No solamente en lo estrictamente lo inmediato, la comida, sino todos los déficits que tiene la Argentina, que lo venimos hablando. Claro, ¿te en el acordás que programa. cuando empezó la cuarentena empezamos con el déficit de las cárceles? Claro. Claro. Ya nos olvidamos. ¿Qué pasó con las cárceles? No, bueno, Y- se iba a intentar en agosto volver a las clases, En ¿no? lo político me parece que queda una incógnita para adelante, porque también él se fue muy para atrás. La realidad es que en la Argentina no hay, en la historia cercana, un ejemplo de lo que el Pacto de la Moncloa, por ejemplo, que los Claro. argentinos siempre estamos hablando y diciendo cómo hicieron ustedes para el Pacto de la Moncloa, y nosotros no lo podemos hacer. Entonces también la pregunta es saber si esta Está buena escuchando. relación... ¿Se la querés dar? Claro. Vamos a contactar. Pacho, ¿estás por ahí? sí, acá estoy. Acá está Gise, que te quería hacer una Hola, pregunta. Pacho. No, la pregunta es saber si esta buena relación que hoy vemos entre los distintos gobernadores, con el presidente, con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, se va a mantener cuando pase el tema de la pandemia, y si es posible un acuerdo, un pacto de la Moncloa, que siempre preguntamos eso a los argentinos y nunca logramos hacerlo. Yo creo que es difícil, ¿no? O sea, viste que hay muchos que dicen que el mundo va a ser mejor después de esto, Yo creo que no. Yo creo que el mundo va a ser igual y posiblemente sea peor. ¿Por qué? O sea, los ricos van a ser más ricos, los pobres van a ser más pobres. O sea, las reglas, digamos, del capitalismo van a estar... Los que mejor van a salir de esto son los ricos, eso no hay ninguna duda. Y en cuanto a la política, no, yo creo que, bueno, ya se ve, ya hay críticas, ¿no? Ya hay planteos de diferenciación. Yo creo que no se va a poder continuar seguramente. En fin, soy realista, creo que apelo a la memoria histórica, ¿no es cierto?, de la Argentina. ¿Cree que se puede, perdón, ¿no? que rompa la ronda, Dale. pero ¿cree que se puede llegar a una situación similar a la que se vivió en la década del 20, que ante el aumento de la pobreza, las crisis institucionales, la democracia entre en riesgo a nivel global? Yo creo que vamos a salir muy mal de esto económicamente, no hay ninguna duda. O sea, el mundo que nos espera, después si hay un después, porque yo creo que, como decíamos al principio, creo que esto va a durar y nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con la pandemia. Pero creo que la situación económica va a ser muy mala. Pero más allá de la economía, me refiero al surgimiento de autoritarismos que hubo en su momento cuando se empezó a cuestionar la democracia. ¿Cree que se puede volver a dar algo así? Porque esto es global. No, yo creo que esto no cuestiona la democracia, ¿no? Al contrario, ha sido un ejercicio muy interesante de la democracia, ¿no? O sea, creo que ha habido una aceptación muy general de las decisiones que se han tomado. Creo que inclusive más allá
de los sufrimientos personales, se ha entendido que perfectamente que las medidas había que tomarlas y que de alguna manera el gobierno enfrentaba un costo político, pero que lo enfrentaba. No, yo creo que la democracia, yo creo que al contrario, en estos tiempos, creo que la democracia ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien, muy bien. Pacho, me agarro de lo que te comentaba recién Nicolás hoy en una entrevista de radio, precisamente con Ernesto Tenenbaum, acá lo tengo bien. Fernando Enrique Cardoso lo que planteaba es nuevos mecanismos de la democracia y constantemente empezar a debatirlo con alguna especie de búsquedas constantes sobre cosas que puedan atender a una sociedad bastante disconforme con la política que se está llevando. ¿Vos qué crees con esta búsqueda que él planteaba? Yo no creo que la cosa cambie mucho a nivel social, político. Creo que sí va a haber cambios a nivel personal. O sea, de nadie de esto sale igual. O salimos más lastimados, o salimos más sabios, pero además es bueno que no salgamos iguales, es bueno que estos tiempos de reclusión nos hayan servido por ahí para pensar qué es lo que debemos hacer, porque esto nos ha conectado con el tiempo, y nos ha conectado con la muerte. O sea, aquello con lo cual realmente nos negamos a pensar, esto nos ha conectado con la muerte, con la idea del tiempo finito. Y yo creo que eso a muchos nos ha favorecido porque les ha permitido pensar en qué hay que utilizar ese resto de tiempo que cada uno tiene y que normalmente, por ejemplo, hacer un balance de todas aquellas cosas que no hemos hecho o que no hemos sido, pero que deberíamos de haber hecho, que no deberíamos haber sido, pero al mismo tiempo puede ser peor, o sea, hay gente que puede salir muy lastimada de esto, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Ahora, Que vos haber no todo un vislumbrás proceso. cambios estructurales sociales, ni acá ni en el mundo. No veo por qué. No. En el mundo va a seguir siendo, o sea, Joseph Bezos va a seguir siendo muy rico, la gente muy rica va a seguir siendo muy rica. Inclusive es posible que salgan más ricos. No veo por qué van a tener que salir más pobres de todo esto. Al contrario, digamos, ¿no? O sea, uno puede imaginarse el negocio que va a ser encontrar la vacuna, ¿no es cierto? O sea, no estoy siendo, bueno, sí creo que es bastante, yo llamaría realismo, pero de alguna manera es pesimista. No creo que se plantee ningún cambio social mejor. Porque fíjate vos, Casol, es interesante que esta enfermedad no fomenta la solidaridad. Sin O sea, embargo, tenemos al otro a 2 metros. No, tenemos al otro a 2 metros. El otro es peligroso, el otro nos puede contagiar, nos puede hacer daño. Y mucho más porque a veces es un traidor, porque muchas veces es asintomático, o sea que no nos demuestra que nos puede hacer daño. Nos tenemos que cuidar de él, aunque no muestre ningún tipo de enfermedad, como podría ser una gripe, un resfrío, nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos que estar... No es algo que... O sea, el otro es un tema... No sé cuánto tiempo vamos a tardar en volver a confiar en el otro, en volver a estar cerca de él. No va a ser fácil. Y Pacho, en el plano local, entonces, en base también al análisis que está haciendo, ¿cree que se va a agudizar esa grieta entre los que generan riqueza, los que producen y aquellos que necesitan del Estado para llegar a fin de mes? Se habló incluso de una renta universal. ¿Cree que vamos en ese camino? Sí, claro. Yo creo que la brecha se va a acentuar, no tiene por qué disminuir. Yo no veo ninguna conciencia de la gente rica. ¿Usted ha visto algún rico argentino donando dinero para comprar respiradores? Tuvieron alguna intención en el inicio, pero nunca se cumplió. No sé en qué quedó ese famoso fondo que iban a crear. Yo creo que el capitalismo tiene sus reglas ineluctables, que no las cambia un virus. O sea, la acumulación de riqueza va a ser cada vez mayor, concentrada en cada vez menos manos. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema? Además, debido al extremo capitalismo que se vive, antes, digamos, en tiempos del capitalismo del bienestar, sobraba como para repartir, entonces podía haber una clase media funcional que podía tener sus placeres, una clase
digamos, desasistida, pero que alcanzaba para comer. Actualmente ya a la acumulación no le sobra nada. O sea, no le sobra nada. Yo creo que, por supuesto, el Estado va a tener que tener una actitud muy activa porque el proceso de marginación de los sectores mayoritarios va a ser muy importante. Ahora habría que ver de dónde va a sacar el Estado esos fondos. Pero más Eso es allá, lo que marca eso es lo que marca de alguna manera la situación que viene por delante. Pacho, yo quería preguntarte por el rol del Estado, que indefectiblemente está siendo muy importante y es Muy necesario importante. que articule todas las áreas de gobierno. ¿Cómo ves en ese sentido al Estado argentino y los antecedentes de cómo tenemos de que se comporte el Estado argentino? Bueno, el antecedente inmediato fue el gobierno de Macri, que desmanteló la salud pública. Claro. No tenemos que ir demasiado lejos para ver un poco. Inclusive a mí me impresiona un poco, Diana, te confieso, ver algunos funcionarios de la etapa de Macri que han ocupado cargos en salud pública y que opinan como si no tuvieran ningún peso encima, ¿no es cierto? O sea, eso es una característica argentina de la gente que juega a la desmemoria, ¿no? O sea, hay gente que tendría que rendir cuentas por el desmantelamiento del Malbrán, por ejemplo. Sí, es O sea, cierto, pero los esta problemas pandemia estructurales también se dan hace décadas en la Argentina. sí, por supuesto, en algunos más, en algunos un poco menos. Y los gobiernos que de alguna manera tienen alguna sensibilidad por la situación de los pobres, de los humildes, el Estado funciona un poco mejor. Creo que es un mérito importante lo que ha hecho este gobierno de una recuperación de la red de salud pública de una forma muy intensa y muy clara y con un pensamiento muy claro puesto en los sectores más desvalidos, ¿no? Me parece que eso es algo muy meritorio y algo para reivindicar, ¿no? Y se vino manifestando en toda esta semana un análisis acerca de que la población, la ciudadanía está perdiendo algún tipo de confianza en las instituciones y por esa falta de confianza que hay, entonces es muy difícil a veces tener un contrato con la sociedad para el cumplimiento de cosas. ¿Vos cómo ves en este sentido la sociedad argentina y cómo el Estado puede llegar a fortalecer las instituciones, ¿no? Para recobrar confianza? Yo te diría que me parece que toda esta situación le está dando una confianza al Estado que antes no tenía. Es decir, porque realmente la persona que tiene miedo de contagiarse, que tiene miedo de que algún ser querido, está pensando en el apoyo, en la solución que le va a dar el Estado. Y la impresión es que el Estado está dando solución. La impresión es que hay lugares donde internarse, que hay por ahora suficiente respirador. Ese es el Estado. O sea que en términos de esto, que podría parecer como un análisis pesimista, yo te diría que creo que de esto sí es muy posible que la gente salga con mayor confianza en el Estado, porque siente que el Estado lo ha cuidado, por lo menos en alguna medida o en cierta medida de lo posible, lo ha cuidado durante esta tragedia. Algunos sintieron que los metieron en una cárcel domiciliaria, Pacho. Sí, Pacho, por eso digo, no hay riesgo de que esta tentación que suelen tener los gobiernos, el Frente de Todos o el peronismo de mayor control del Estado sobre la economía, sobre la sociedad, que se tuvo que dar inevitablemente con la pandemia, no quede o no se potencie cuando salgamos de esto. Yo creo que en este caso no, me parece que no. Yo creo en que Alberto Fernández, lo conozco, es un hombre democrático, es un hombre, además, mucha gente que le acompaña es profundamente democrática. No pienso para nada eso. En eso creo que va a seguir viendo. Recién decía, creo que a todo esto, cuando yo lo veo a Kicillof y a Fernández y a Larrieta juntos y demás, es lindo, es bueno ver una democracia funcionando.
Y creo que vamos a seguir siendo democráticos. No veo por qué. Sí, igual no esto debería funcionó, el cambiar. Congreso casi no funcionó y la justicia tampoco. Esto estoy de acuerdo, pero eso yo creo que es una falla. Yo creo personalmente que es una vergüenza, Por eso. que es una oportunidad perdida. O sea, creo que el Congreso debería haber hecho algún gesto. Y la justicia también. O sea, no se entiende por qué un obrero tiene que estar arriesgándose en un subte yendo a trabajar y todos estamos de alguna manera pendientes. No entiendo por qué la justicia tiene que estar encerrados en sus casas. Y sé de gente que está tratando de que no sea así, pero me parece que es un mal ejemplo. Fíjate vos, cuando se produjo la epidemia de fiebre amarilla Que la en la mencionaba recién, Argentina Nico. en La mencionaba Nicolás 1870. recién. Claro. Sarmiento, que era el presidente, dio el mal ejemplo de que se fue de Buenos Aires. Se alejó de Buenos Aires con un tren con 70 colaboradores, se fue de Buenos Aires. Y Mitre se quedó en Buenos Aires, que era su rival político, y no le dijo de todo, lo acusó por lo menos de cobarde, ¿no? Porque ahí había un tema de ejemplaridad. O sea, creo que el problema del poder legislativo y judicial es un tema de ejemplo. Básicamente es un tema de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo los veo a ustedes ahí trabajando. Y me parece que están muy diferentes a muchos colegas de ustedes que trabajan desde sus casas. Lo cual me parece que seguramente se justifica, lo cual ha vuelto a la televisión muy fea, ¿no es cierto? Porque todos los escenarios son muy feos. Pero a mí me parece maravilloso que ustedes estén ahí, trabajando, laburando y exponiéndose, porque ese es su lugar. Y me parece que así debería ser en todos aquellos que tengan alguna responsabilidad social. ¿Por qué un periodista tiene que estar en su casa refugiado cuando al mismo tiempo la gente sale a trabajar y tiene que ir a trabajar? Esperemos también que con estas aperturas vayan habiendo actividades en las que las personas puedan volver a sus puestos de trabajo, porque una de las grandes cosas, de las grandes consecuencias va a tener que ser... No he hecho una crítica generalizada. O sea, creo que muchísima gente está esperando volver. Seamos sinceros, creo Pero que más mucha que nada gente por ha el vuelto. miedo también a la gran cantidad de desempleo que puede dejar la pandemia, que la va a dejar. Pero terrible, ¿qué puede dejar? No, que va a dejar. Claro. O sea, creo que el drama, la catástrofe de económica, social, cultural y psicológica, insisto. O sea, fíjate vos psicológicamente qué problema es el hecho de no saber qué te va a pasar. O sea, no es fácil psicológicamente soportar la inseguridad de si voy a seguir teniendo el trabajo. Sí, la incertidumbre. Si me voy a morir, si me voy a enfermar, si voy a contagiar a alguien. Son todas incertidumbres. Sí. Una incertidumbre es muy difícil de tolerar. Ahora, varias incertidumbres. Todas. Ya realmente se vuelve un trauma, ¿no es cierto? Hablamos de trauma, eso es un trauma. Pacho, buenas noches. Gracias por atendernos. No, Diana, me encanta conversar con ustedes. Por favor. Hablábamos recién de la pobreza, del desempleo, de los puestos de trabajo y demás. ¿Cómo van a ser las diferentes actividades para volver a una economía más dinámica, más activa? Después del corte vamos a hablar de eso.